Soy Janet, tengo 28 años y pasé la mayor parte de mi vida creyendo que era la decepción de la familia. Mientras mi hermana Beverly sobresalía en todo lo que hacía, yo parecía tropezar por la vida coleccionando segundos lugares y cumplidos a medias. Durante años, acepté mi papel como la hija menor, la que nunca estaría a la altura. Pero llega un momento en que ya es suficiente, cuando las palabras duelen tanto que algo dentro de ti finalmente se rompe. Ese momento llegó para mí un martes por la noche cuando mi madre hizo la comparación más cruel hasta ahora. Antes de compartir lo que sucedió ese día, déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo esto. Y por favor, dale a ese botón de me gusta y suscríbete para más historias de la vida real. Créeme, querrás escuchar cómo se desarrolló este drama familiar y cómo una frase lo cambió todo. Al crecer en los suburbios de Ohio, aprendí temprano que siempre viviría a la sombra de Beverly. Ella era 2 años mayor y parecía sobresalir sin esfuerzo en todo lo que intentaba. Mientras yo luchaba con álgebra, Beverly ya estaba tomando cálculo avanzado en su segundo año. Cuando logré entrar al equipo de fútbol juvenil, mamá me recordaba que Beverly había sido capitana del equipo universitario a la misma edad. La comparación comenzó en pequeño cuando éramos niñas. Durante las conferencias de padres y maestros, me sentaba en el pasillo mientras mamá discutía mis calificaciones mediocres, siempre escuchando el nombre de Beverly mencionado como el estándar que debía esforzarme por alcanzar. La señora Peterson decía cosas como, Janet es una chica dulce, pero le falta el impulso académico natural que Beverly mostró. Mamá asentía solemnemente. Luego pasaba el viaje en auto a casa explicando cómo necesitaba aplicarme más. Beverly mantuvo un GPA perfecto de 4.0 durante toda la secundaria mientras hacía malabares con los deberes de presidenta del consejo estudiantil, el equipo de debate, las responsabilidades de capitana y el trabajo voluntario en el hospital local. Mientras tanto, apenas logré un promedio de 3.2, a pesar de pasar horas estudiando. La clase de arte era mi único refugio, el único lugar donde me sentía genuinamente talentosa y creativa. Pero cuando emocionada le mostraba a mamá mis pinturas, ella echaba un vistazo breve y decía, eso es lindo, cariño. ¿Oíste que Beverly ganó otra competencia de becas? Los anuncios de becas se convirtieron en una fuente particular de dolor. Beverly recibió becas completas en 3 universidades de la Ivy League, eligiendo finalmente Harvard Law. La cena de celebración duró 3 horas con familiares extendidos llamando para felicitar a la genio de la familia. Cuando llegó mi carta de aceptación del colegio comunitario, mamá la abrió con visible decepción. Bueno, suspiró. Al menos estás continuando tu educación. Beverly siempre decía que el colegio comunitario cumple un propósito importante. Intenté desesperadamente encontrar mi nicho durante la secundaria. Me uní al club de drama esperando que el teatro fuera mi vocación, pero renuncié después de que mamá se perdió mi actuación protagónica para asistir al torneo de debate de Beverly. Intenté atletismo, pensando que quizás el atletismo me daría reconocimiento, pero me detuve cuando mamá mencionó casualmente que a Beverly también le habían ofrecido becas deportivas, aunque obviamente ella eligió la excelencia académica en su lugar. Incluso mis habilidades artísticas, que los profesores elogiaban constantemente, se convirtieron en otra fuente de comparación. Cuando gané el primer premio de la Feria de Arte del Condado por mi pintura al óleo, la respuesta de mamá fue tibia. El arte es un pasatiempo encantador, dijo, pero la pasantía de Beverly en ese bufete de abogados se verá mucho mejor en las solicitudes universitarias. Deberías considerar actividades más prácticas. El patrón continuó implacablemente hasta la graduación de la escuela secundaria. Beverly pronunció el discurso de despedida mientras yo me sentaba en medio de la clase graduanda, invisible y sin nada destacable. Durante la recepción posterior, los familiares se reunieron alrededor de Beverly preguntando sobre sus planes en Harvard y elogiando sus logros. Yo me quedé cerca del ponche, en gran medida ignorada, excepto por la ocasional pregunta educada sobre mis planes para el otoño. Incluso las fotos familiares reflejaban nuestro estatus diferente. La repisa de la chimenea mostraba prominentemente la foto de graduación de Beverly, rodeada de sus diversos certificados de premios y recortes de periódicos sobre sus logros. Mis fotos escolares fueron relegadas a un pequeño marco escondido detrás del trofeo del equipo de debate de Beverly. La jerarquía visual de nuestra familia era clara para cualquiera que entrara en nuestra casa. La partida de Beverly a Harvard creó un alivio temporal de las comparaciones constantes, pero mamá encontró formas de continuar el patrón. Las llamadas telefónicas semanales con Beverly se convirtieron en eventos que se esperaba que yo escuchara y admirara. Mamá ponía las llamadas en altavoz,
asegurándose de que yo escuchara cada detalle sobre los éxitos académicos de Beverly, sus impresionantes profesores y sus oportunidades de networking con futuros jueces de la Corte Suprema. La transición a la edad adulta no disminuyó las comparaciones, simplemente las evolucionó a nuevas formas. Mientras Beverly sobresalía en la Facultad de Derecho de Harvard, formando parte de la revista jurídica y asegurando pasantías de verano en firmas prestigiosas, yo luchaba por encontrar mi lugar en el mundo laboral. Mi título de asociado en diseño gráfico del colegio comunitario me llevó a un puesto en una pequeña empresa de marketing del centro, creando anuncios para negocios locales. El trabajo satisfacía mis impulsos creativos y pagaba adecuadamente, pero mamá consistentemente se refería a él como mi pequeño trabajo de arte. Cuando los vecinos preguntaban sobre sus hijas, se iluminaba describiendo los logros de Beverly en la Facultad de Derecho. Luego mencionaba brevemente que yo hacía algún trabajo de diseño para empresas locales. El tono desdeñoso dolía cada vez, reduciendo mis esfuerzos profesionales al nivel de un pasatiempo. La trayectoria profesional de Beverly continuó su ascenso después de la graduación. Consiguió un puesto en Morrison Sterling & Associates, una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad, comenzando con un salario que triplicaba mis ingresos anuales. Las tarjetas de presentación lucían títulos impresionantes, y sus casos ocasionalmente aparecían en los titulares de las noticias locales. Mamá recopilaba estos recortes de periódico, religiosamente, creando un álbum de recortes, dedicado a los triunfos profesionales de Beverly. Mientras tanto, yo estaba construyendo mi propia trayectoria profesional, tomando clases nocturnas en marketing digital y diseño web para ampliar mis habilidades. Estos esfuerzos pasaron, en gran medida desapercibidos para mamá, quien parecía incapaz de reconocer logros que no reflejaban los marcadores de éxito tradicionales de Beverly. Cuando recibí un ascenso a diseñadora senior y un modesto aumento de salario, la respuesta de mamá fue: eso es maravilloso, querida. ¿Sabías que Beverly fue seleccionada para el programa Fast Track de los socios? Mi vida personal se convirtió en otra fuente de munición para las comparaciones. La relación de Beverly con Richard, un cirujano cardíaco que conoció en una gala benéfica, representaba todo lo que mamá valoraba en una pareja. Richard conducía un BMW, poseía un apartamento en el centro y provenía de una familia de profesionales médicos. Su cortejo fue destacado en las páginas de Sociedad, completo con fotos de eventos en clubes campestres y cenas de recaudación de fondos. Mi vida amorosa, en contraste, era una serie de relaciones con profesionales creativos, maestros y pequeños empresarios a quienes mamá consideraba lo suficientemente agradables, pero que realmente no iban a ninguna parte. Cuando salí con Marcus, un talentoso fotógrafo que tenía su propio estudio, los comentarios de mamá se centraron en la inestabilidad de las carreras artísticas. Parece dulce, decía, pero el Richard de Beverly tiene tanta seguridad y prestigio. Deberías buscar a alguien más establecido. La relación con Marcus en realidad mostraba promesa hasta que las constantes preguntas de mamá sobre sus perspectivas a largo plazo comenzaron a afectar mi confianza. Sus observaciones sobre su horario no convencional e ingresos inciertos plantaron semillas de duda que finalmente contribuyeron a nuestra ruptura. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto la desaprobación de mamá influyó en mis elecciones románticas, siempre midiendo a las parejas potenciales contra la selección aparentemente perfecta de Beverly. Las reuniones familiares se volvieron particularmente desafiantes durante este periodo. Beverly llegaba con Richard, ambos impecablemente vestidos y llenos de historias sobre sus últimos logros y experiencias. Acababan de regresar de un fin de semana en Napa Valley, o Richard había realizado una cirugía innovadora, o Beverly había ganado un caso significativo para un cliente importante. Yo me sentaba en silencio, contribuyendo poco a conversaciones que parecían girar en torno a sus logros. El anuncio del compromiso llegó durante la fiesta de cumpleaños número 29 de Beverly, una elegante celebración que mamá había planeado durante meses. Mientras Beverly mostraba su impresionante anillo de diamantes, mamá lloró de alegría, comenzando inmediatamente los planes para lo que llamó la boda del siglo. El compromiso dominó las conversaciones familiares. Durante semanas, con mamá, investigando lugares, discutiendo listas de invitados y consultando revistas nupciales. La propuesta de Richard había tenido lugar durante una escapada romántica a París, completa con un paseo en carruaje tirado por caballos y cena en un restaurante con estrella Michelin. La historia se repitió innumerables veces a familiares, amigos y a cualquiera que quisiera escuchar. Mamá añadía detalles cada vez, describiendo la claridad del anillo, la exclusividad del restaurante y la perfección romántica de todo el fin de semana. Durante este mismo periodo, yo luchaba financieramente mientras intentaba establecer mi negocio freelance de diseño gráfico los fines de semana y las noches. El objetivo era eventualmente volverse completamente autónomo,
construyendo una base de clientes que permitirá libertad creativa y un mejor potencial de ingresos. Sin embargo, la transición requería una inversión significativa de tiempo y un sacrificio financiero inicial que mamá consideraba poco práctico y arriesgado. Beverly tiene tanta estabilidad, observaba mamá cuando mencionaba que trabajaba hasta tarde en proyectos para clientes. Ella sabe exactamente de dónde vendrá su próximo cheque. Esta idea freelance parece tan incierta. Janet, tal vez deberías concentrarte en avanzar en tu trabajo actual en lugar de estos proyectos secundarios. Todo cambió cuando papá sufrió su ataque al corazón un martes por la mañana de marzo. La llamada llegó mientras trabajaba en un diseño de logotipo para un restaurante local. La voz de mamá, en pánico, apenas era coherente mientras explicaba que papá se había desplomado en el trabajo y lo llevaban urgentemente al hospital. Inmediatamente dejé todo y conduje para reunirme con ella en la sala de emergencias, donde pasamos las siguientes 8 horas esperando noticias sobre su condición. La cirugía fue exitosa. La recuperación de papá requeriría una hospitalización prolongada seguida de meses de rehabilitación cardíaca. Más importante aún, para la estabilidad financiera de nuestra familia, papá no podría trabajar durante al menos 6 meses, posiblemente más, dependiendo de su progreso. Como director de escuela secundaria, el salario de papá había sido la principal fuente de ingresos de nuestra familia, con mamá trabajando solo a tiempo parcial en una biblioteca local. Durante la segunda semana de papá en el hospital, mamá finalmente reveló la total extensión de su vulnerabilidad financiera. Habían estado viviendo al día durante años, con la mayor parte de sus ahorros agotados por gastos médicos previos y reparaciones del hogar. La ausencia prolongada de papá del trabajo crearía una crisis inmediata, especialmente cuando se combinara con las crecientes facturas hospitalarias que su seguro no cubriría por completo. No sé qué vamos a hacer, confió mamá durante una de nuestras visitas al hospital. El pago de la hipoteca vence la próxima semana y ya estamos atrasados en los servicios públicos. El orgullo de tu padre se vendría abajo si supiera lo mal que están las cosas. Sus manos temblaban mientras calculaba números en una pequeña libreta, intentando hacer funcionar matemáticas imposibles. Sin dudarlo, me ofrecía ayudar a cubrir sus gastos inmediatos. Mi trabajo freelance había estado creciendo constantemente, y aunque no era rica, podía manejar su pago de hipoteca por hace unos meses. No te preocupes por preguntar, Beverly, sugerí. Ella está tan ocupada con la planificación de la boda y su trabajo. Puedo manejar esto hasta que papá se recupere. El alivio de mamá era palpable, aunque le costaba aceptar ayuda de su hija menos exitosa. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo? Sé que tu negocio de arte no está exactamente en auge. El comentario dolió, pero superé la crítica familiar y le aseguré que ayudar a la familia era mi prioridad. Durante las siguientes semanas, asumí proyectos freelance adicionales, trabajando jornadas de 12 horas para cubrir tanto mis gastos como las facturas de mis padres. Diseñé sitios web para pequeñas empresas, creé materiales de marketing para organizaciones sin fines de lucro locales y acepté cada proyecto que se me presentó, sin importar cuán desafiante o que consumiera tiempo. Mi vida social desapareció mientras trabajaba fines de semana y tardes, decidí a mantener a mis padres económicamente estables. La ironía no se me escapaba, mientras Beverly planeaba su lujosa boda, discutiendo arreglos florales y opciones de lugares, yo me aseguraba silenciosamente de que nuestros padres no perdieran su hogar. Mamá continuaba actualizando a Beverly sobre el progreso médico de papá, pero de alguna manera nunca mencionaba la crisis financiera o mis contribuciones para resolverla. Beverly seguía centrada en su propia vida, lo cual entendía, pero encontraba cada vez más frustrante. Mi negocio freelance realmente comenzó a prosperar bajo la presión de la necesidad. El trabajo adicional condujo a referencias y clientes recurrentes, construyendo lentamente la reputación por la que había estado trabajando durante años. Sin embargo, mamá parecía incapaz de reconocer este éxito, refiriéndose aún a mi trabajo como esos pequeños proyectos y expresando preocupación por mi elección de carrera inestable. La presión financiera era enorme, pero lo que dolía más era la actitud despectiva continua de mamá hacia mis sacrificios. Cuando mencionaba que estaba cansada por trabajar hasta tarde, ella sugería que necesitaba administrar mejor mi tiempo, como lo hace Beverly. Cuando no podía asistir a una cena familiar debido a un plazo de entrega de un cliente, comentaba que Beverly siempre hace tiempo para la familia a pesar de su apretada agenda. 3 meses después de la recuperación de papá, había contribuido con más de 15,000 pesos para mantener a mis padres a flote, agotando la mayor parte de mis ahorros y fondo de emergencia. Sin embargo, mamá continuaba elogiando el éxito de Beverly y cuestionando mis elecciones de vida, aparentemente ajena al hecho de que su hija menos lograda estaba evitando un
desastre financiero por sí sola. La situación llegó a un punto de ruptura durante la fiesta de compromiso de Beverly, una celebración elaborada que mamá había insistido en organizar. A pesar de las dificultades financieras de nuestra familia, utilizando parte del dinero que yo había estado proporcionando, mamá contrató caterers, alquiló mantelería elegante y transformó nuestro patio trasero en lo que ella llamó un escaparate adecuado para el logro de Beverly. Beverly llegó luciendo radiante con un vestido de diseñador, su anillo de compromiso captando la luz mientras aceptaba con gracia las felicitaciones de los 50 invitados que mamá había invitado. Rachel estaba a su lado con su traje perfectamente confeccionado, discutiendo sus últimos éxitos quirúrgicos con la multitud reunida de amigos de la familia y parientes lejanos. La fiesta era todo lo que mamá había imaginado. Una celebración digna de su hija exitosa. Había pasado la mañana ayudando con los preparativos, arreglando flores y montando mesas, mientras mamá dirigía cada detalle con precisión militar. Asegúrate de que las tarjetas del lugar de Beverly estén posicionadas perfectamente, instruyó. Esto necesita ser absolutamente impecable para su día especial. Sonreí y cumplí, tragándome mi resentimiento por financiar una celebración para alguien que había estado ausente durante la crisis de nuestra familia. Durante los brindis, pariente tras pariente elogiaron los logros de Beverly y su elección de un novio tan impresionante. El tío Harold levantó su copa por la historia de éxito familiar, mientras la tía Margaret exageraba sobre lo orgullosa que mamá debía estar de tener una hija tan excepcional. Me quedé cerca de la parte posterior de la multitud aplaudiendo cortésmente mientras me sentía cada vez más invisible. El momento que destrozó mi paciencia restante llegó cuando le preguntaron a mamá sobre ambas hijas durante la recepción. La señora Coleman de la calle preguntó cómo estaban ambas chicas, y la respuesta de mamá reveló todo sobre sus verdaderos sentimientos. Beverly obviamente está prosperando. Comenzó gesticulando hacia la feliz pareja. Está en camino a ser socia en la firma, comprometida con este hombre maravilloso y planeando la boda más hermosa. Janet está bien, Janet todavía está averiguando las cosas con sus pequeños proyectos de arte. El desprecio casual entregado frente a personas que me conocían desde la infancia se sintió como un golpe físico. Había estado trabajando hasta el agotamiento para mantener a nuestra familia estable financieramente, sacrificando mi propia seguridad y futuro solo para ser caracterizada como alguien que todavía está averiguando las cosas. La humillación ardía en mi pecho mientras los amigos vecinos asentían comprensivamente, claramente viéndome como la decepción de la familia. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la fiesta que esencialmente había financiado, mamá continuó su flujo de comentarios centrados en Beverly. ¿No estaba simplemente radiante esta noche? La familia de Rachel estaba tan impresionada con todo. Esto es exactamente el tipo de celebración que Beverly merece después de todo su arduo trabajo y éxito. Los elogios continuaron implacablemente mientras empacábamos comida sobrante y doblábamos mesas alquiladas. Cada aspecto de la noche fue analizado y celebrado, desde el discurso gracioso de Beverly hasta las encantadoras interacciones de Rachel con nuestros parientes. Ni una vez mamá reconoció mi papel en hacer posible la celebración o reconoció que su hija no exitosa había sido la que aseguraba que la familia pudiera permitirse tales lujos. Mi agotamiento ya no era solo físico, era emocional y espiritual. Trabajar múltiples empleos para apoyar a padres que no podían ver mi valor estaba tomando que estaba luchando por manejar. El sueño se había vuelto esquivo mientras el estrés financiero y el dolor emocional se combinaban para crear un estado constante de ansiedad. Estaba sacrificando mi salud, mis relaciones y mi futuro por personas que consideraban mis contribuciones como inadecuadas. El punto de quiebre se acercaba rápidamente, aunque aún no lo reconocía. La combinación de presión financiera, desdén emocional y comparación constante se acumulaba hacia una explosión que cambiaría para siempre la dinámica familiar. La niña que siempre había buscado la aprobación de mamá finalmente estaba llegando a su límite. 2 semanas después de la fiesta de compromiso de Beverly, nuestra familia se reunió para la cena dominical, una tradición que mamá había mantenido a pesar de la recuperación continua de papá. Beverly llegó con noticias emocionantes sobre su último ascenso a asociada senior, completo con un aumento sustancial de salario que anunció con emoción apenas contenida. El ascenso venía con una oficina corner, una cartera de clientes prestigiosa y el reconocimiento como una de las estrellas en ascenso de la firma. La reacción de mamá fue inmediata y efusiva. Aplaudió con deleite, llamando inmediatamente a papá desde la sala para compartir la maravillosa noticia. ¿Escuchaste, Harold? Beverly se convirtió en asociada senior a su edad, la más joven en la historia de la firma. Su orgullo era inconfundible mientras acribillaba a Beverly con preguntas sobre los detalles del ascenso, el aumento salarial y lo que esto significaba para sus futuras perspectivas de asociación. La celebración continuó durante la preparación de la cena, con mamá expresando repetidamente su asombro por el logro de Beverly. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza, exclamó mientras ponía la mesa con su mejor vajilla,
tratando la comida como otra celebración improvisada. Esto es exactamente lo que soñé cuando eras pequeña, viéndote sobresalir en todo lo que tocabas. Durante esta misma conversación, mencioné haber conseguido mi contrato freelance más grande, un proyecto integral de rebranding para una cadena regional de restaurantes que proporcionaría ingresos estables durante los próximos 6 meses. El proyecto representaba un hito significativo en el desarrollo de mi negocio, potencialmente conduciendo a clientes corporativos similares y estableciendo mi reputación en el mercado de diseño comercial. La respuesta de mamá a mis noticias fue distraída y mínima. Eso es lindo, querida, dijo sin levantar la vista de la ensalada que estaba preparando. ¿Cuánto pagará eso? Cuando mencioné el valor del contrato, asintió distraídamente e inmediatamente volvió su atención a los detalles del ascenso de Beverly. El contraste en el entusiasmo era marcado y doloroso, reduciendo mi avance profesional a una mera nota al pie en la celebración de Beverly. Beverly luego mencionó casualmente sus planes de vacaciones con Richard, una gira europea de 2 semanas programada para el otoño. Habían reservado vuelos en primera clase a Londres con paradas en París, Roma y Barcelona, alojándose en hoteles de lujo y planeando visitar restaurantes exclusivos y catas de vino privadas. El viaje costaría más de lo que gané en 6 meses. Pero Beverly lo discutió como una recompensa merecida por su arduo trabajo. Mamá escuchó estos planes de vacaciones con anhelo visible, comentando con nostalgia lo maravilloso que debe ser poder permitirse tales lujos. Ni siquiera recuerdo la última vez que tú, padre y yo nos tomamos unas vacaciones de verdad. Suspiró. Hemos estado hablando de visitar a tu tía Ruth en Florida durante años, pero nunca parece que tengamos dinero para viajar. La ironía era aplastante. Mientras Beverly planeaba vacaciones costosas, yo había estado financiando silenciosamente los gastos básicos de vida de nuestros padres durante meses. El dinero que podría haber llevado a mamá y papá a Florida en su lugar los mantenía en su hogar, pagando servicios públicos y cubriendo gastos médicos. Sin embargo, de alguna manera, este apoyo práctico era invisible en comparación con las elecciones de estilo de vida glamorosas de Beverly. Mientras la cena avanzaba, mamá continuó compartiendo actualizaciones sobre la vida de Beverly que destacaban la creciente brecha entre el éxito de mi hermana y mis percibidos fracasos. El bufete de abogados de Beverly fue destacado en una revista legal prestigiosa. Richard había sido invitado a hablar en una conferencia médica en Chicago. Su foto de compromiso había sido seleccionada para la página social del periódico regional. Cada logro era celebrado y analizado, mientras que mi propio progreso permanecía sin reconocer. La conversación inevitablemente se volvió hacia mi apariencia y elecciones de estilo de vida, temas que mamá abordó con una desaprobación apenas disimulada. Mi vestimenta casual fue comparada desfavorablemente con el guardarropa profesional de Beverly. Mi estado soltero fue contrastado con la relación estable de Beverly. Mi trayectoria profesional no convencional fue cuestionada a la luz de la trayectoria de éxito tradicional de Beverly. ¿Sabes, Janet?, dijo mamá mientras servía el postre. El éxito de Beverly no ocurrió por accidente. Ella tomó decisiones inteligentes, se enfocó en la estabilidad y construyó una base adecuada para su futuro. Quizás es hora de que considere seguir su ejemplo en lugar de estas arriesgadas búsquedas creativas. La tensión acumulada se estaba volviendo insoportable. Cada palabra se sentía como otro pequeño corte, otro recordatorio de mi insuficiencia a los ojos de mamá. El sacrificio financiero que había estado haciendo no solo no era reconocido, sino activamente descartado como evidencia de mis pobres elecciones de vida. A la hija que había estado manteniendo a la familia a flote se le estaba sermoneando sobre seguir el ejemplo de la hija que había estado completamente ausente durante la crisis. Mis reservas emocionales estaban agotadas por meses de estrés financiero, presiones laborales y críticas constantes. La combinación de agotamiento y resentimiento estaba creando una mezcla volátil que se acercaba a su punto de ruptura. Algo tenía que ceder, y podía sentir que ese momento se acercaba. Con cada comentario despectivo y comparación desfavorable, la confrontación final llegó 3 días después, un miércoles por la noche cuando pasé por dejar el pago de la hipoteca para el mes siguiente. Mamá estaba en la cocina revisando revistas de bodas que Beverly había dejado durante su reciente visita, tomando notas sobre lugares para la recepción y arreglos florales para lo que había empezado a llamar el evento de la década. Coloqué el sobre que contenía el cheque de la hipoteca en la encimera, como se había convertido en nuestra rutina mensual durante los últimos 4 meses. La cantidad representaba casi la mitad de mis ingresos mensuales actuales,
un sacrificio que requería una cuidadosa planificación presupuestaria y trabajo adicional continuo para mantener. Sin embargo, mamá tomó el sobre sin reconocimiento, como si el dinero se materializara de la nada en lugar de provenir de la cuenta de ahorros agotada de su hija. Beverly encontró el lugar más exquisito, anunció mamá sin levantar la vista de la revista. El Riverside Country Club tiene disponibilidad para la próxima primavera y ella va a dejar una fianza mañana. El salón de baile tiene vistas al río y pueden acomodar a 300 invitados. Es exactamente lo que se merece para su día especial. Calculé rápidamente en mi cabeza. El lugar que mamá describía costaba más de lo que yo había contribuido a los gastos de mis padres durante todo el periodo de 4 meses. La ironía de que Beverly gastara extravagantemente en un solo día mientras yo luchaba por mantener a nuestros padres con techo era abrumadora. Sin embargo, de alguna manera mis sacrificios permanecían invisibles mientras que los gastos de Beverly eran celebrados como apropiados y merecidos. El punto de quiebre llegó cuando mamá desvió su atención de las revistas de bodas a mi apariencia y elecciones de vida. ¿Sabes, Janet, realmente deberías cuidarte mejor? Mira lo siempre arreglada que se ve Beverly, incluso cuando solo pasa por aquí casualmente. Y esto de trabajar por cuenta propia, ya han pasado años, y todavía estás luchando financieramente. Tal vez es hora de aceptar que algunas personas están destinadas a caminos más tradicionales. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Cada comparación un recordatorio de mi percepción de insuficiencia. Las dificultades financieras que mencionó estaban directamente relacionadas con mi apoyo a ellos, pero esta conexión parecía completamente perdida para mamá. En su mente, el éxito de Beverly se justificaba por sí mismo, mientras que mis sacrificios indicaban fracaso en lugar de generosidad. El golpe devastador final llegó cuando mamá me miró directamente con una expresión de decepción y frustración. Sus próximas palabras cambiarían todo entre nosotras, cruzando una línea que nunca podría ser borrada. Simplemente no entiendo por qué no puedes ser más como tu hermana. Beverly tiene todo resuelto: carrera, relación, planes futuros. Nunca serás tan buena como tu hermana Janet. Cuanto antes aceptes eso, antes podrás encontrar alguna manera de estar contenta con menos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, más crueles que cualquier cosa que hubiera dicho antes. La entrega casual las hizo aún más aplastantes, como si estuviera afirmando un hecho obvio en lugar de destruir la autoestima de su hija. Durante 28 años, yo había sospechado que este era su verdadero sentimiento, pero escucharlo declarado tan abruptamente fue devastador. Pero algo inesperado sucedió en ese momento de absoluto dolor. En lugar de colapsar en sentimientos familiares de insuficiencia y vergüenza, sentí algo completamente diferente: claridad. La niebla de años de duda personal de repente se levantó, revelando la verdad sobre nuestra situación con asombrosa precisión. Yo no era el fracaso en este escenario. Yo era la hija que había dado un paso adelante cuando más importaba. La respuesta que salió de mi boca me sorprendió incluso a mí con su tranquila convicción: entonces pídele que pague tus facturas. La expresión de mamá cambió de superioridad satisfecha a confusión impactada. ¿Qué dijiste? Dije: pídele que pague tus facturas. Mi voz permaneció firme mientras 28 años de verdad suprimida finalmente encontraron expresión. Pídele a tu exitosa hija que cubra tu hipoteca. Pídele que pague los gastos médicos de papá. Pídele que maneje los servicios públicos y el pago del auto, y todos los otros gastos que he estado cubriendo durante los últimos 4 meses. El color se desvaneció del rostro de mamá mientras la realidad de mis palabras comenzaba a registrarse. Por primera vez, se vio obligada a enfrentar la desconexión entre sus percepciones y la realidad. La hija que había estado elogiando había estado ausente durante la mayor crisis de nuestra familia, mientras que la hija que constantemente criticaba había estado manteniendo todo unido. La boca de mamá se abrió y cerró varias veces sin producir palabras, su cuidadosamente construida visión del mundo desmoronándose en tiempo real. La revista se resbaló de sus manos mientras luchaba por procesar lo que acababa de revelar. No solo los hechos sobre la ausencia de Beverly, sino las implicaciones de mi presencia durante su crisis. Yo no me di cuenta, tartamudeó. Pero yo no había terminado. ¿No te diste cuenta de que, mamá, de que mientras Beverly planeaba fiestas de compromiso y vacaciones europeas, yo trabajaba días de 16 horas para evitar que perdieras tu casa? ¿De que, mientras te jactabas de su oficina ejecutiva, yo estaba agotando mi cuenta de ahorros para cubrir las facturas médicas de papá? Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra llevaba el peso de meses de frustración acumulada. Comencé a detallar exactamente lo que mis contribuciones habían cubierto:
sacando mi teléfono para mostrar estados de cuenta bancarios y confirmaciones de pago. Pago de hipoteca de marzo, mi dinero. Servicios de abril, mi dinero. Medicamentos recetados de papá, mi dinero. El catering para la fiesta de compromiso de Beverly, mi dinero. La lista continuó mientras el rostro de mamá se ponía más pálido con cada revelación. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, aunque ambos sabíamos la respuesta. Ella no había querido saberlo. Reconocer mi apoyo financiero habría requerido reconsiderar sus suposiciones fundamentales sobre ambas hijas. Si te lo dije, mamá, cada vez que te entregaba un cheque, cada vez que mencionaba trabajar horas extra, cada vez que decía que estaba ayudando con los gastos, solo elegiste no verlo porque no encajaba en tu narrativa sobre que hija era exitosa y cuál estaba luchando. La verdad fue liberadora de maneras que no había esperado. Años de resentimiento reprimido brotaron mientras describía las comparaciones constantes, los comentarios despectivos sobre mi carrera, la completa invisibilidad de mis sacrificios. ¿Sabes lo que es trabajar hasta el agotamiento, ayudando a alguien que trata tus esfuerzos como si no valieran nada? ¿Sacrificar tu propia seguridad financiera por unos padres que no pueden ver más allá de los logros de su hija favorita? Mamá comenzó a llorar, pero no pude detener el torrente de honestidad que finalmente se liberaba. Beverly ni siquiera sabe de los problemas financieros de papá, ¿verdad? Porque estabas demasiado orgullosa para pedirle ayuda a tu hija exitosa, pero perfectamente cómoda tomando dinero de tu hija decepción sin siquiera reconocer de dónde venía. La revelación sobre la ignorancia de Beverly respecto a la situación de sus padres fue quizás el aspecto más condenatorio de toda la confrontación. Mamá había creado una jerarquía de hijas tan rígida que prefería aceptar ayuda de la que consideraba menos valiosa que arriesgarse a empañar la imagen de la que consideraba perfecta. Ella habría ayudado si lo hubiera sabido, protestó mamá débilmente, pero incluso ella parecía dudar de la convicción detrás de sus palabras. ¿Lo habría hecho? ¿O habría estado demasiado ocupada con sus casos importantes y sus costosos planes de vacaciones? Nunca lo sabrás porque nunca le diste la oportunidad de demostrar si tu hija perfecta realmente daría un paso al frente cuando la familia más la necesitaba. La conversación continuó durante otra hora con mamá alternando entre justificaciones defensivas y disculpas llorosas. Intentó explicar su comportamiento como proveniente de un lugar de querer lo mejor para ambas hijas, pero las explicaciones cayeron en saco roto al enfrentarse con la realidad de cómo su favoritismo se había manifestado durante una crisis real. Dejé claro que, aunque no me arrepentía de haber ayudado durante la emergencia de papá, había terminado con ser tratada como la hija menor mientras proporcionaba el mayor apoyo. No te pido que me quieras más que a Beverly, expliqué. Te pido que me veas claramente, que reconozcas lo que realmente contribuyo en lugar de lo que crees que debería estar contribuyendo. La dinámica entre nosotras había cambiado permanentemente durante esa confrontación en la cocina. Por primera vez en mi vida, mamá se vio obligada a verme como realmente era en lugar de como una versión decepcionante de lo que Beverly representaba. La conversación terminó con su promesa de llamar a Beverly y explicarle la situación completa, incluyendo mi papel en mantenerlos financieramente estables. Las semanas posteriores a nuestra confrontación trajeron cambios que nunca podría haber anticipado. Mamá sí llamó a Beverly y esa conversación duró más de 2 horas mientras explicaba no solo los problemas médicos continuos de papá sino también la crisis financiera y mis meses de apoyo. La reacción de Beverly fue una mezcla de conmoción, culpa y ofertas inmediatas de ayuda. De ahora en adelante, Beverly me llamó al día siguiente, su voz apagada y apologética. Janet, no tenía idea de nada de esto. Mamá nunca mencionó problemas financieros, y asumí que el seguro de papá estaba cubriendo todo. Me siento terrible de que hayas estado manejando todo esto sola. Su genuino remordimiento era evidente y por primera vez en años tuvimos una conversación honesta sobre nuestra dinámica familiar. Habría ayudado inmediatamente si lo hubiera sabido. Continuó, no puedo creer que estuviera planeando vacaciones costosas mientras tú estabas agotando tus ahorros para mantenerlos a flote. Ese no es el tipo de persona que quiero ser. Beverly inmediatamente organizó hacerse cargo de los gastos principales. De ahora en adelante, incluyendo las facturas médicas de papá y establecer un fondo de emergencia para futuras crisis. Más importante aún, Beverly comenzó a entender cómo las constantes comparaciones de mamá nos habían afectado a ambas. Nunca me di cuenta de la presión bajo la que estabas, admitió. Siempre pensé que los elogios de mamá eran solo orgullo parental normal, pero escucharla, describir cómo te hablaba me da asco. Tú has sido la responsable todo el tiempo, y yo he estado completamente ajena. La relación entre Beverly y yo comenzó a sanar de maneras que no creía posibles. Comenzamos a tener conversaciones telefónicas regulares donde ella preguntaba sobre mi negocio y realmente escuchaba mis respuestas. Empezó a referir clientes a mí cuando necesitaban trabajo de diseño,
y se aseguró de mencionar mis logros profesionales durante reuniones familiares. La transformación de mamá fue más gradual e igualmente significativa. La conmoción inicial de darse cuenta de su error de juicio evolucionó hacia un esfuerzo genuino por cambiar patrones de comportamiento arraigados. Comenzó a preguntar sobre mis clientes por nombre, celebrando cuando conseguía nuevos contratos, y deteniéndose a mitad de frase cuando comenzaba a hacer comparaciones entre Beverly y yo. El cambio no fue perfecto ni inmediato. Décadas de patrones de pensamiento establecidos no desaparecen de la noche a la mañana, y mamá ocasionalmente recaía en viejos hábitos. Pero ahora, cuando se daba cuenta de que hacía comentarios despectivos sobre mi carrera o me comparaba desfavorablemente con Beverly, se detenía y se disculpaba. Lo siento, Janet. Eso era la vieja yo, hablando. Cuéntame más sobre este proyecto. ¿Qué te emociona? Quizás lo más significativo fue que mamá comenzó a reconocer mis contribuciones públicamente. Cuando los vecinos preguntaban sobre sus hijas, ella comenzó a mencionar mi éxito empresarial, junto con los logros legales de Beverly. Beverly le va maravillosamente en el bufete de abogados, y Janet ha construido un negocio de diseño tan impresionante. Estoy orgullosa de ambas hijas por diferentes razones. La estabilidad financiera de la familia mejoró dramáticamente una vez que Beverly se involucró. Ella no solo se hizo cargo de los gastos inmediatos, sino que también ayudó a mamá y papá a crear un presupuesto y fondo de emergencia que evitaría futuras crisis. La recuperación de papá progresó bien, y pudo regresar a trabajar a tiempo parcial después de 6 meses con un plan para reanudar sus funciones completas al año siguiente. Mi propia vida comenzó a florecer una vez que se alivió la presión financiera y el apoyo familiar reemplazó las críticas familiares. El negocio independiente continuó creciendo, llegando eventualmente al punto en que pude dejar mi trabajo diurno y enfocarme completamente en mi propia empresa. La confianza que vino de finalmente defenderme se tradujo en mejores relaciones con los clientes y proyectos más ambiciosos. También comencé a salir de nuevo, esta vez con la seguridad que venía de saber que mi valía no dependía de la aprobación de los demás. Cuando conocí a David, un profesor y músico aficionado, lo presenté a mi familia sin ansiedad por las posibles críticas de mamá. Su respuesta fue genuinamente acogedora, enfocándose en su amabilidad e inteligencia en lugar de su salario o nivel de prestigio. 6 meses después de ese enfrentamiento que cambió la vida en la cocina de mamá, nuestra familia se reunió para la cena de Acción de Gracias con una dinámica completamente diferente a cualquier festividad anterior. Beverly y Rachel estaban allí junto con David, y la conversación fluyó naturalmente entre los intereses y logros de todos sin la tensión subyacente que había caracterizado las reuniones anteriores. Mamá había pasado las semanas antes de Acción de Gracias planeando la comida cuidadosamente, asegurándose de incluir platos que todos disfrutaran, en lugar de solo las presentaciones elaboradas que pensaba que impresionarían a Beverly. Preguntó sobre mi postre favorito y se aseguró de prepararlo junto con el pastel de manzana preferido de Beverly. Estos pequeños gestos representaron un progreso enorme en reconocer a ambas hijas como miembros familiares igualmente valiosos. Durante la cena, cuando el tío Harold preguntó sobre cómo estaban las chicas, la respuesta de mamá reflejó su nueva comprensión de nuestros caminos diferentes pero igualmente valiosos. A Beverly le va maravillosamente en el bufete de abogados, y ella y Rachel están planeando una boda tan hermosa para la próxima primavera. El negocio de diseño de Janet realmente despegó este año, y acaba de conseguir un contrato con una cadena importante de restaurantes. Estoy tan orgullosa de lo duro que trabajan ambas hijas y de cómo han construido carreras tan diferentes pero exitosas. La conversación continuó naturalmente con Beverly y yo contribuyendo historias sobre nuestras relaciones laborales y planes. David encajó perfectamente en la dinámica familiar, discutiendo políticas educativas con papá y compartiendo recomendaciones musicales con Beverly. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente cómoda trayendo a alguien que me importaba a nuestro círculo familiar. Quizás lo más revelador fue que cuando Beverly anunció que ella y Rachel habían decidido posponer sus vacaciones europeas para ayudar a establecer el fondo de emergencia familiar, la respuesta de mamá fue inmediato orgullo en lugar de decepción por el viaje de lujo cancelado. Eso es tan considerado de parte de ustedes dos, dijo. La familia es lo primero, y saber que tenemos esa seguridad ayudará a tu padre y a mí a dormir mucho mejor. La velada transcurrió con una calidez y conexión genuinas que habían estado ausentes en nuestras interacciones familiares durante años. Jugamos juegos de mesa después de la cena con mamá, riéndonos de mis terribles intentos en charadas y celebrando cuando David y yo ganamos en Scrabble. La competitividad fue amistosa en lugar de estar cargada de comparaciones o juicios subyacentes. Mientras ayudaba a limpiar después de la cena, mamá me llevó a un lado para una conversación privada. Janet
Janet, necesito que sepas lo mucho que lamento todos esos años de hacerte sentir inferior a Beverly. Ambas fueron hijas maravillosas de maneras diferentes, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Salvaste a nuestra familia este año, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Me enseñaste a ser una mejor madre. Su disculpa fue sincera y específica, reconociendo no solo errores generales, sino incidentes particulares que me habían lastimado a lo largo de los años. Mencionó el desprecio por el arte, las críticas a mi carrera y docenas de otros momentos en los que no había logrado ver mi valor. No espero que olvides todas esas veces que te decepcioné, continuó, pero espero que puedas ver que estoy tratando de hacer lo mejor de ahora en adelante. El proceso de sanación no estaba completo, pero era genuino y continuo. Habíamos establecido nuevos patrones de comunicación basados en la honestidad en lugar de la comparación, apoyo en lugar de críticas. Beverly y yo estábamos desarrollando una relación adulta basada en el respeto mutuo en lugar de dinámicas competitivas impuestas por el favoritismo parental. Mi negocio siguió prosperando a medida que mi confianza crecía y mi red profesional se expandía. El contrato con la cadena de restaurantes llevó a clientes corporativos adicionales y pude contratar a un asistente para ayudar a manejar la creciente carga de trabajo. Más importante aún, estaba persiguiendo proyectos creativos que me emocionaban en lugar de simplemente aceptar cualquier trabajo disponible para cumplir con mis obligaciones financieras. La relación con David también se profundizó, construida sobre una base de respeto mutuo y valores compartidos en lugar de mi patrón anterior de buscar validación a través de relaciones románticas. Él apreciaba mis habilidades artísticas, apoyaba mis ambiciones empresariales y se integraba naturalmente en mis relaciones familiares sin crear estrés o conflicto adicionales. Mirando hacia atrás a esa confrontación en la cocina de mamá, me di cuenta de que había sido el momento más importante de mi vida adulta. Encontrar el coraje para decir la verdad a alguien que había controlado mi autoimagen durante décadas fue aterrador, pero también liberador de maneras que no podría haber imaginado. La niña que había pasado años buscando aprobación finalmente había aprendido a aprobarse a sí misma. A veces la persona que más necesita escuchar tu valor eres tú mismo, pero a veces tienes que decirlo en voz alta antes de que alguien más pueda verdaderamente creerlo. Ese miércoles por la noche cuando finalmente me levanté y exigí ser vista claramente, no solo estaba cambiando mi relación con mamá, estaba reclamando mi propio valor y negándome a aceptar menos de lo que merecía. La dinámica familiar había cambiado permanentemente, basada ahora en la realidad en lugar de la percepción, en contribuciones reales, en lugar de jerarquías imaginadas. Todavía teníamos trabajo por hacer para reconstruir la confianza y cambiar viejos patrones, pero lo estábamos haciendo juntos como una familia que finalmente veía y valoraba a cada miembro. Claramente, ¿alguna vez has tenido un momento en el que finalmente encontraste el coraje para defenderte después de años de ser subvalorado? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por las comparaciones de los demás. No olvides suscribirte para más historias reales sobre encontrar tu voz y reclamar tu valor. Gracias por escuchar mi viaje y espero que te inspire a reconocer tu propio valor, incluso cuando otros aún no puedan verlo. Recuerda, a veces la persona más importante a la que necesitas convencer de tu valor eres tú mismo, y decir esa verdad en voz alta puede cambiarlo todo.